Con el acuerdo millonario que la UFC firmó con Paramount TV, el juego de las MMA cambió para siempre. Desde el principio, el pay-per-view fue el único juez que separaba a los grandes atletas de los verdaderos dueños del negocio. Con esta nueva era del streaming, el modelo que creó a superestrellas ha desaparecido para siempre. El club de peleadores que vendió 1 millón de pay-per-views se ha cerrado y nadie más podrá entrar. En este video vamos a conocer a esos peleadores que fueron los verdaderos motores de la taquilla. Este selecto grupo se compone de 3 grandes nombres y un par de casos especiales. Empecemos con Brock Lesnar. Aunque no lo crean, originalmente Dana White no quería que Brock Lesnar llegara a la UFC, ignorando todos los intentos de contacto del equipo de la bestia. Pero, ¿cómo es esto posible? Pues, luego de terminar su contrato con WWE en 2004 y tener un breve paso por la NFL en los Minnesota Vikings siendo cortado antes de la temporada regular, Brock Lesnar decidió incursionar en las MMA. Con solo una pelea previa en el evento K1 Dynamite USA en agosto de 2007 durante el UFC 74, Brock Lesnar decidió acercarse a Dana White tras bambalinas para pedirle una oportunidad cara a cara. Una propuesta que consistía en un contrato por una sola pelea dentro de la UFC. El riesgo le valdría la pena a ambas partes, ya que la bestia no solo traería a algunos fans de la lucha libre, sino que se convertiría en una máquina de ventas gracias a su imponente físico, vendiendo nada más y nada menos que 4 eventos de más de 1 millón de pay-per-views. Pero, ¿cuáles fueron estos eventos? Bueno, el primero fue UFC 91. Con tan solo 2 peleas en UFC, siendo sometido en su debut por Frank Mir y una victoria adicional contra Ed Herring, Brock Lesnar se enfrentaría por el cinturón de los pesos pesados contra la leyenda Randy Couture. El resultado, Brock Lesnar se convirtió en campeón con solo 3 peleas en UFC y vendió 1.010.000 pay-per-views. El segundo evento fue UFC 100. Ya coronado como monarca pesado, llegaba el tiempo de la revancha contra el tipo que le había ganado en su debut, Frank Mir. El resultado, una victoria por TKO en el segundo round y un evento que vendió 1.300.000 pay-per-views. El tercer evento fue UFC 116. Luego de desaparecer por casi un año y tener problemas de salud por una diverticulitis severa, Brock Lesnar regresaba para enfrentar a Shane Carwin. El resultado, ganó por sumisión en el segundo round, esto tras sobrevivir milagrosamente a la peor paliza de su vida en el primer round. Este evento terminó vendiendo 1.160.000 pay-per-views. Y por último tenemos UFC 121. Tras demostrar que la enfermedad no lo había quebrado, se enfrentó a un talento invicto que no le tenía ningún respeto a su fama ni a su tamaño, Caín Velázquez. El resultado, perdió por TKO en el primer round. Pese a la derrota, este evento generó 1.050.000 pay-per-views. Con 4 eventos que fueron un éxito total, Brock Lesnar se convirtió en una de las primeras superestrellas de la UFC. El segundo gran nombre que integra este selecto grupo es Ronda Rousey. Ronda Rousey no solo entró a la UFC, ella obligó a Dana White a crear una división que él juró que nunca existiría. Dana había dicho que las mujeres jamás pelearían en el octágono, pero todo cambió tras ver a Ronda en Strikeforce. Ronda generaba un magnetismo hasta entonces nunca visto y la UFC no lo dudó. El deporte estaba madurando y la ex judoka era la elegida para liderar el despegue de las MMA femeniles hacia el estrellato. Esta apuesta deportiva se tradujo en cifras históricas y los eventos donde alcanzó la barrera del 1.000.000 de ventas fueron los siguientes. El primero fue UFC 193, luego de despachar a sus últimas 3 rivales en un tiempo récord combinado de solo 64 segundos, Ronda llegaba invicta con un 12-0 y como la cara absoluta de la empresa. Holly Holm parecía ser un número más en su récord, pero terminó perdiendo por un KO en el segundo round. Esa patada que paralizó al mundo y terminó con su aura de invencibilidad. Pese a la derrota, este evento vendió 1.100.000 pay-per-views. El segundo evento fue UFC 207. Tras perder el invicto, el mundo de Ronda colapsó en un aislamiento total de más de un año. Sin dar entrevistas y envuelta en un silencio absoluto, regresaba para intentar recuperar su trono ante la nueva leona Amanda Nunes. El morbo por ver si su mente seguía en la jaula vendió curiosamente el mismo número que contra Holly Holm, 1.100.000 pay-per-views. Aunque el resultado fue otra derrota por TKO en el primer round, fueron 48 segundos de castigo que marcaron su retiro definitivo. Irónicamente, los 2 mayores éxitos comerciales de Ronda Rousey terminaron en derrotas. Aún así, su impacto en las ventas y en el desarrollo de las MMA femeniles fue indiscutible, retirándose como una de las figuras más rentables en la historia del octágono.
El último gran nombre de este selecto grupo todos lo conocen, es Conor McGregor. Finalmente llegamos al tipo que fue el rey de esta modalidad. Conor McGregor llegó a UFC a cambiar el juego para siempre. Desde que arribó de la liga irlandesa Cage Warriors como doble campeón, entendió antes que nadie que el pago por eventos se alimenta de la narrativa y la confrontación. Su ascenso fue meteórico, pasando de ser un prospecto en Dublín a convertirse en el atleta más rentable que ha pisado el octágono. Para que tengan en cuenta la dimensión de Conor McGregor, de los 10 eventos más vendidos en la historia de la UFC, el tipo estelarizó 8 de ellos. Con una estrategia basada en la promoción agresiva y resultados deportivos inmediatos, el irlandés alcanzó registros comerciales sin precedentes. Y ahora vamos a ver cada uno de estos eventos que él estelarizó. El primer evento fue UFC 194 versus José Aldo. Luego de un año de una gira mediática agotadora, Conor enfrentaba al campeón invicto por una década. El resultado ganó por KO en 13 segundos, el inicio de la era McGregor vendiendo 1.200.000 pay-per-views. El segundo fue UFC 196 versus Nate Diaz, la primera pelea. Tras la caída de Rafael 2 años, Conor subió 2 categorías de peso en solo 11 días para enfrentar a Nate Diaz. El resultado perdió por sumisión en el segundo round, su primera derrota en la empresa, pero vendiendo 1.317.000 pay-per-views. El tercer evento fue UFC 202 versus Nate Diaz, la segunda pelea, la revancha inmediata que paralizó las MMA. Todos querían ver si el irlandés podía seguir siendo ese tipo duro que decía ser. El resultado ganó por decisión mayoritaria y otro evento más que vendió 1.600.000 pay-per-views. El cuarto evento fue UFC 205 versus Eddie Álvarez. El debut de la UFC en el Madison Square Garden de Nueva York nos dio la victoria de Conor McGregor en el segundo round por TKO, convirtiéndose así en doble campeón en simultáneo en peso pluma y peso ligero. Obviamente este evento no decepcionaría vendiendo 1.300.000 pay-per-views. El quinto evento fue UFC 229 versus Khabib Nurmagomedov. Conor McGregor regresaba tras 2 años de inactividad, además de su incursión en el boxeo, para darnos una de las rivalidades más fuertes en la historia de la UFC. El resultado perdió por sumisión en el cuarto round. Y aquí viene prácticamente el récord absoluto de ventas con 2.400.000 pay-per-views, el evento más vendido en la historia de la UFC. El sexto evento fue UFC 246 versus Donald Cowboy Cerrone. Un regreso muy enfocado en su faceta deportiva tras varios incidentes legales fuera de la jaula. El resultado ganó por TKO en 40 segundos. Este evento terminaría vendiendo 1.353.429 pay-per-views. El séptimo evento fue UFC 257 versus Dustin Poirier, la segunda pelea. Realizado en la isla de las peleas durante la pandemia, era la revancha de un combate ocurrido hace 7 años atrás. El resultado perdió por TKO en el segundo round. Esta gran rivalidad nos dio un evento que vendió 1.600.000 pay-per-views. El último evento fue UFC 264 versus Dustin Poirier, la tercera pelea. El cierre de la trilogía con una tensión muy fuerte. Fue el final de una rivalidad histórica y prácticamente significó el retiro para Conor McGregor. El resultado de la pelea, Conor McGregor perdió por TKO en el primer round tras su fractura de pierna. Este evento terminó vendiendo 1.504.737 pay-per-views. A pesar de cerrar sus últimas participaciones con derrotas, Conor McGregor fue el único peleador capaz de garantizar cifras superiores al 1.000.000 de pay-per-views de manera constante, consolidando un imperio comercial que trasciende los resultados deportivos. Fuera de estos 3 grandes nombres, existen eventos que alcanzaron el 1.000.000 de ventas por el peso de su cartelera o rivalidades históricas. El UFC 92 lo logró con la coronación de Rashad Evans ante Forrest Griffin en un cierre de año estelar. El UFC 114 fue un éxito rotundo gracias al odio real entre Rampage Jackson y Rashad Evans, una de las pocas peleas sin título en lograr estas cifras. Por otro lado, el UFC 168 vendió por el drama de la revancha entre Weidman y Anderson Silva, que terminó con la icónica fractura de pierna del brasileño. En la era moderna, el UFC 200 llegó al 1.000.000 por ser el evento centenario y contar con grandes nombres en su cartelera. En el regreso de Brock Lesnar también teníamos a la
leona Amanda Nunes y finalmente un factor que pudo influir es la cancelación de la pelea entre Jon Jones y Daniel Cormier. Finalmente el UFC 251 en la Isla de las Peleas fue salvado por Jorge Masvidal aceptando el combate contra Usman con solo 6 días de aviso, demostrando que el factor urgencia también movía la aguja del pay-per-view. Más allá de lo deportivo, estos nombres fueron los motores que transformaron la percepción global de las MMA, desde la llegada de Brock Lesnar, siguiendo por la revolución de Ronda Rousey, llegando hasta el fenómeno mediático que fue Conor McGregor. Estos 3 grandes nombres fueron los que construyeron los cimientos del gigante mediático que hoy en día es la UFC.